¿Por qué no soy capaz de estar toda mi vida en un lugar? Yo no estoy diciendo que no hay momentos en los que uno tiene que plantearse seriamente qué hago en esta congregación donde no me están dando de comer. Yo no estoy hablando de eso. Hay momentos en los que si usted está espiritualmente pasando hambre, sin necesidad, pues oiga, usted tendrá que plantearse con su esposa, con su marido y con sus hijos, Señor, muéstranos un lugar donde podamos comer. Pero no solamente, cuidado, un lugar donde podamos comer, sino un lugar donde podamos comer, donde podamos escuchar la sana doctrina, la palabra de Dios, sino que también podamos servir al Señor. Porque si usted está toda la vida comiendo y comiendo y comiendo, puede ser que un día reviente. Entonces, recibimos, ¿para qué? Para dar. No solamente para decir, mira cuánto sé de la Biblia, he aprendido esto, he aprendido aquello, he aprendido tal, he aprendido cual, y bueno, ¿y ahora qué va a hacer con todo eso? Entonces hay creyentes que están toda la vida en la iglesia y venga a comer, y venga a comer, y venga a oír, y venga amén, y venga a gozarse, pero no dan, son ovejas improductivas, son ovejas estériles, personas que se han acomodado y simplemente lo que quieren es venir al cultito, que el pastor les predique, que oren por ellos, que no sé qué y no sé cuánto, pero nada más. Y eso no es el ideal de un cristiano, eso no es una oveja sana. Imagínense padres y madres que tenéis niños pequeñitos, aquí en la iglesia tenemos algunos, que sí, ahora son muy bonitos, son preciosos los bebés, cómo huelen, ¿no? La piel de los bebés, bueno, cómo huelen, cómo huelen sin mencionar determinados momentos, porque también valdría la frase, cómo huelen los niños, Pero el niño pasan 6 meses, pasan 8 meses, pasa 1 año, pasan 3 años y el niño siempre está así y no crece. Ay amigo, ya no es una cosa bonita. Ya no es para decir, mira qué niño más lindo, no, ahora como que nos cortamos diciendo, ¿qué le pasa a mi niño que no crece? Me pasó una vez y lo comenté aquí en la iglesia, que yo estaba en un lugar y vimos a una pareja que había puesto como especie de una toalla, una manta en el suelo, y había un niño, pero el niño tenía cara de mayor, pero el cuerpito era de un bebecito. Y bueno, el Señor nos dio la oportunidad de hablar un poco con ellos y nos dijeron que el niño tenía una enfermedad y es que no crecía. El cuerpo no se desarrollaba. La cara sí, el aspecto del niño era de un niño mayor, pero sin embargo no crecía. Eso es una enfermedad, eso no es normal, eso no es normal. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, concretamente en el capítulo 13 de la primera carta, cuando yo era niño, yo hablaba como un niño. Yo no siempre tuve la voz que tengo ahora. Había una vez en mi vida que yo hablaba así. Pero después ya cambié la voz, ¿sabe? Yo tuve complejos durante muchos años de chiquitito. Yo era el más pequeño en el equipo de fútbol. Yo soy lampiño, yo no tengo pelos. Y cuando yo entraba a las duchas y yo veía aquellos gorilas allí dentro, y entraba yo decía, me daba vergüenza. ¿Sabes lo que hacía? Me cortaba pelos de la cabeza, lo pegaba con cinta adhesiva y me lo ponía bajo el sobaco, para que no se rieran de mí. Si la vida nos va cambiando la voz, la vida nos hace crecer, estirarnos. Yo no puedo ponerme los zapatos, las camisas y los pantalones de cuando tenía 8 años. Pero hay cristianos, hay creyentes que llevan toda la vida con la misma talla de pantalón y de camisa porque no han crecido. Se han quedado raquíticos, se han quedado enanos. ¿Es esto algo nuevo, algo que tiene que ver con el siglo XXI, que es algo de los últimos tiempos? No se equivoque, hermano. Ya en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la primera iglesia primitiva, ya había estos problemas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, me remito otra vez a la carta a los Corintios, le dice, sois niños en Cristo. No les puedo dar alimento sólido, porque si se le da una chuleta a un niño lo matamos. No puedo compartir con ustedes cosas profundas, no puedo usarles en otros aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque os habéis quedado estancados, sois niños, carnales. Y claro, y como sois niños y carnales y no habéis madurado ni crecido, habláis como niños, pensáis como niños, hay celos, hay envidias, hay divisiones. Quítate tú para ponerme yo, porque os comportáis como auténticos niños, aunque lleváis toda la vida en la iglesia. Y también cuando uno lee la carta a los hebreos, pues también encontramos palabras como, ya es tiempo de dejar los rudimentos y avanzar hacia la perfección, y comer comida sólida. Y es una tragedia cuando hay creyentes que no quieren crecer, están ahí tranquilos, ahí en su asiento 1 año y otro año, y está bien, yo vengo, pero esa no es la voluntad de Dios.
Dice la Biblia que cuando un pastor sale con su rebaño por las montañas, con frío, con calor, por la mañana, por la tarde, por la noche, a veces jugándose la vida con peligros tremendos, ¿para qué sale? ¿Para qué hace el esfuerzo ese hombre? Es que no hay otra cosa a la que dedicarse en la vida. Bueno, la Biblia nos enseña y nos da a entender tanto en el Antiguo, a través de la vida del rey David y de otros personajes, porque muchos patriarcas fueron pastores. Curiosamente, Abraham fue pastor, Isaac fue pastor, Jacob fue pastor, José fue pastor, David fue pastor y muchos fueron pastores. Y el esfuerzo que hacían era para poder ver que ese rebaño les daba leche, o les daba corderitos, o cabritos, o les daba lana, o les daba algo, pero nadie se está sacrificando año tras año, día tras día, pasando frío y hambre y jugándose la vida por nada. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor ha invertido mucho en ti, hermano. ¿Sí o no? El Señor ha invertido mucho tiempo en nosotros, mucho. ¿Cuántos sermones tú has oído? ¿Cuántos más o menos? ¿100? 100. 200, 300, 400 y... El Señor quiere que toda esa semilla que ha sido plantada en tu corazón produzca fruto. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor de un árbol que no da fruto? ¿Qué hay que hacer con el árbol que no da fruto? Según el Señor. Cortarlo. Cortarlo. Y si lo dejamos para que decore... No, es que no hay objetos decorativos en el reino de Dios. En otros aspectos sí, pero en la iglesia nadie es un objeto decorativo. Vamos a poner el púlpito aquí, una plantita y al hermano al lado, así, quietito, sin moverse. No hay objetos decorativos en el reino. Dice el Señor que llegó a maldecir el Señor Jesucristo a una higuera porque daba un aspecto pero eran falsos. Estaba cargada de hojas. Y se acercó y dice la Biblia que la maldijo porque tenía hambre y no había fruto en ella. Dijo, ¿para qué queremos una higuera que no dé fruto? Está inutilizando la tierra y impide el crecimiento de otros árboles. Alguien le dijo, bueno, vamos a darle otra oportunidad, vamos a abonarla, bueno, ok, una oportunidad más. Pero si no da fruto, me la cortan y la tiran al fuego. Así de claro. Entonces, cuando uno va a la palabra del Señor, en el capítulo 16 de Marcos, vimos la semana pasada que el Señor a sus discípulos primero les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. Versículo 14, Marcos 16, 14. Les reprochó, les echó en cara lo duro que todavía eran, lo incrédulos que todavía eran. ¿Cómo es posible que a veces le cuentes a un cristiano un milagro y te diga, bueno, ya no sé, ¿no será una exageración lo que me estás contando? ¿Cómo puede ser que haya cristianos que duden del poder de Dios? ¿Cómo puede ser que haya iglesias y denominaciones enteras que digan que hoy en día Dios no hace milagros? Entonces, ¿yo qué soy? Si yo entré a la iglesia la primera vez en mi vida a robar, y entré enfermo, y entré endemoniado, que no podían conmigo 8 hombres. ¿Y yo qué soy? Señor, ese día me sanó, me salvó y me liberó. Y eso tenía 17 años, voy a cumplir 55 dentro de unos meses. Y nunca más el enemigo me volvió a meter mano ni a meterse dentro de mí ni despertó. ¿Por qué? Porque el Señor hace una obra total, rotunda y absoluta. Tuve años en psicólogos, años en psiquiatra, amarrado con camisas de fuerza, de un hospital a otro. Y todo era inútil, hasta que vino el Señor y me salvó, me liberó y me transformó la vida. ¿Cómo que Dios no hace milagros hoy en día? ¿Pero quién dijo ese disparate? Lo que pasa es que no los hace a través de tu vida, ni tú los ves, porque tú eres un incrédulo, que tienes la cabeza así de gorda, llena de Biblia, pero tu corazón está seco, porque no tienes comunión con Dios. Y el Señor, cuando va a su palabra, nos dice, prediquen el Evangelio. Pero espere un momento. Pero cuando usted predica el Evangelio, cuando usted obedece y pone en práctica la palabra, dice, señales seguirán. Las señales siguen. No es que usted tiene que ir detrás de las señales, no, yo no sigo ni señales ni sigo a nadie, yo sigo a Cristo. Y dice la Biblia que el bien y la misericordia tienen la orden de parte del Creador de seguirme hasta el fin del mundo. Y Él nos protege, y Él nos cuida, y Él nos bendice. Pero cuando obedecemos, ¿y qué hay que obedecer? Predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Eso lo dice la palabra de Dios, sí o no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Está hablando con judíos, no está hablando en una iglesia evangélica, donde es normal predicar el Evangelio. ¿Qué vamos a predicar? Donde es normal ir a China, Japón, a Cuba, a América, a Europa. No, estamos hablando hace 2000 años con un grupito pequeño de judíos.
Y los judíos decían, yo no salgo de mi tierra para nada, porque fuera de mi contorno, fuera de mi frontera, lo que hay son los goyim. Y los goyim son los perros, los gentiles, que no merecen nada. Por eso Jonás se metió en un barco y le preguntaron, vamos a ver, pero tú ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu oficio en la vida? Y dice, yo soy profeta del Dios Altísimo. Yo sirvo al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¡Wow! ¿Y qué haces aquí si eres profeta? Porque este no es tu lugar. Pregúntate siempre, ¿estás en tu lugar? Y si estás en el lugar, ¿estás haciendo lo que el Señor te ha llamado? Si tú eres profeta, ¿qué haces aquí de marinero? No, es que yo estoy huyendo. ¿Huyendo de quién, muchacho? Huyendo de la presencia de Dios. Pero ¿cómo puede una persona llegar a pensar que puede esconderse de Dios y Dios no encontrarlo? ¿Hay alguien aquí que crea eso? ¿Hay alguien aquí que crea que usted se puede meter en un sitio donde Dios no te va a encontrar? Adán lo intentó. Adán creía que se podía ocultar de Dios. Adán no era ateo. Adán era creyente, era producto de las manos del Señor. Pero él creía la gran mentira de que se podía ocultar de la presencia del Señor. Lo mismo que Jonás. Yo huyo de la presencia del Señor. Pero si huyes de la presencia del Señor, ¿qué pasa? ¿Que a dónde vas? Porque ¿a dónde iba Jonás? Según la Biblia, a Tarsis. ¿Dónde está Tarsis? En el sur de España, en Huelva. Ahí está Tarsis, todavía se llama Tarsis. ¿Y él de dónde venía? Salió de una ciudad que se llama en la Biblia Jope, hoy en día se llama Jafo. ¿Qué le parece, amigo? Se montó en un barco para huir de la presencia del Señor. Es decir, él iba a cruzar todo el Mare Nostrum, él iba a cruzar todo el gran mar, el mar Mediterráneo, porque decía, aquí vive Dios en Israel, en el templo de Jerusalén, pero allí en el otro extremo de la tierra Dios no está. Y entonces allí no está la presencia del Señor, por lo tanto allí puedo hacer lo que me da la gana, vivir en desorden, vivir en rebeldía, porque Dios vive allí, pero más allá ya no está. Se equivocó. No hay lugar en el mundo, ni fuera del mundo, del cual te puedas esconder de Dios. A todo lugar donde vayas, de día o de noche, el Señor sabe dónde está. Sus ojos recorren toda la tierra, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, es inútil huir de la presencia del Señor. Pero él, ¿por qué huía? Porque le había dado el Señor la orden de ir a un país extranjero, a otra cultura. ¿A dónde? A Nínive. ¿Y eso dónde queda? En Irak. Ay, amigo. Y allí era la gente terrible, terrible, Allí eran, pero, vamos, salvajes, auténticos salvajes, como siguen siendo hasta el día de hoy. Como siguen siendo las peores barbaridades y las peores torturas y las muertes más viles y humillantes y crueles se siguen todavía desarrollando y manifestando en esas culturas. Y lo filman y lo suben a internet para que todo el mundo vea los salvajes que son. Tremendo, siguen siendo iguales. El espíritu no ha cambiado. Y dice, ¿quién? Yo ir a Nínive para que se arrepientan. Y si se arrepienten, Dios los va a perdonar. De eso nada. Por lo tanto, si yo no voy y si yo no les predico, no les vendrá convicción de pecado, porque el mensaje era muy cortito, pero era muy claro. Dile a los habitantes de Nínive que dentro de 40 días, si no se arrepienten, destruyo la ciudad entera. Y Jonás dice, 40 días, pues ya está, fácil. Yo me voy de la presencia de Dios, no les predico, si no voy yo, nadie va. No hay internet, no hay WhatsApp, no hay nada. Y dentro de 40 días... ¡Qué bueno! El Señor se los cargó a todos. El Señor dijo, no, eso es lo que tú te crees. Pero Dios nunca pierde, Dios siempre gana. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Más fuerte, Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Que te tiran por la borda y prefieres morir ahogado, no te lo crees ni tú, querido. Yo no sé silbar, pero si supiera, trágate a este. Ya verás cómo le quito la tontería. Cuando él se metió dentro de aquel submarino, dentro de aquel enorme pez, y comenzó a sentirse mareado, y una noche, y 2 noches, y 3 noches, dijo, Dios mío, sí voy, cuenta conmigo, allá voy. Pero fíjate tú, prefería morir antes de dar su brazo a torcer. Que no, ¿a que sí? Porque Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Y vas a ir, quieras o no quieras. Así de claro. ¿Y qué pasó con Pedro? Porque eso fue en el Antiguo Testamento. Y Pedro, conociendo al Señor, viviendo con el Señor, Señor, lo que tú me pidas, ¿sí? Vete a casa de Cornelio a predicar el Evangelio. ¿A casa de quién?
Cornelio. Cornelio es un centurión romano, imperialista, que nos tienen aquí todo el día el cuello trancado, que nos están amargando la existencia. ¿Cómo voy yo a ir a casa de un gentil romano? Pues vas a ir, quieras o no quieras. Y fue, y mire cómo empezó el mensaje. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar a la casa de un gentil. Qué presentación más hermosa. Es como si yo dijera esta tarde, la verdad es que yo no tengo ningún deseo de verles las caras a ninguno de ustedes. La verdad es que yo estoy aquí por obligación, porque tengo que predicar, pero yo por mí me mandaría a mudar y lo dejaría todo. Pero vamos a ver, pero este hombre que está diciendo. Este hombre se le fue la olla. Así empezó Pedro el mensaje. Así empezó. Porque no quería, no entendía que gente fuera de su cultura, de sus esquemas, entendieran el Evangelio. Pero el Señor ya lo había dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es decir, que desde el principio el Señor viene hablando acerca de que Él tiene un plan general. Y en ese plan entra la salvación de todas las naciones de la tierra. Porque Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que todas las naciones se salven y conozcan a su Hijo Jesucristo a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la palabra de Dios que en un principio no era así, no había necesidad de predicar el Evangelio ni nada a nadie. ¿Por qué? Porque el único que había conocía al Señor y se llamaba Adán. Adán era un hombre perfecto, tan perfecto que ni sudaba, no tenía frío, no tenía calor. Algunos dicen, bueno, pero si no iba a morir, porque también era un ser eterno, porque Dios lo creó eterno, porque la paga del pecado es la muerte, y si no había pecado, no había muerte. ¿Dónde iba a caber tanta gente? Si se iban a comenzar a reproducir y uno y otro y miles, ¿dónde va a caber tanta gente desde los tiempos de Adán hasta hoy en día? Oye, ¿por qué te crees tú que Dios creó tantos planetas? ¿Para tenerlos vacíos? ¿Qué sentido tiene haber creado miles, millones de planetas para tenerlos vacíos? No, Dios creó todo eso para ir poblando todo el universo, para que todas las naciones, para que todo el universo conociera del poder de Dios. Pero ustedes lo han echado todo a perder, porque habéis pecado. Y ahora las cosas han cambiado radicalmente. Ya no va a volver a ser nunca más como antes. Ahora vas a sudar, ahora vas a tener frío, ahora van a tener dolores, ahora le va a doler por aquí, le va a doler por allá. Ahora se van a levantar los padres contra los hijos contra ellos mismos. Ahora va a ser todo diferente. Cuando vayas a sembrar te vas a pinchar la mano, porque nacerán cardos y espinos. Aquellos animales con los que te entretenías y jugabas, ahora se te van a volver en tu contra. Ay, amigo, todo ha cambiado. Claro, es que cuando uno peca, cuando uno desobedece a Dios, todo cambia. No puede permanecer todo igual. La paga del pecado es la muerte. Y Adán comenzó a experimentar en su cuerpo, en su mente, en su alma, en su espíritu, en su familia, en sus hijos, en todo. Comenzó a notar las consecuencias del pecado. Pero Dios a un hombre le da una promesa. Y ese hombre se llamó Abraham, más tarde Abraham. Y le da una promesa. La promesa es muy clara y muy sencilla de entender. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios y fue declarado justo. ¿Crees lo que yo te prometo? ¿Sí? ¿Crees que serás padre de multitudes? ¿Crees que saldrá un día alguien de tus lomos y será un instrumento de bendición para todas las naciones de la tierra? ¿Lo crees? Y Abraham dijo, lo creo. ¿Dónde se escribió eso? En ninguna parte, no hacía falta. Él le creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Entonces, ¿por qué casi 500 años después Dios da la ley? Si ya había dado la promesa y Abraham la había creído, ¿para qué tuvo que dar la ley? ¿Qué sentido tiene? Porque Abraham no necesitaba leer la Biblia. Abraham oía a Dios y lo entendía. Vas a ser padre, amén. Cámbiate el nombre, amén. Vas a tener un hijo que a través de él vendrá la promesa, amén. Vete mañana y me lo sacrificas sobre un altar en el monte Moriah, amén. Él tenía una línea directa con Dios, le entendía perfectamente. Él le transmitió su fe a su hijo Isaac. Isaac nunca leyó la Biblia, nunca fue a la iglesia, nunca tuvo un pastor, un rabino, un reverendo, pero ellos entendían a Dios. No vayas a Egipto, le dijo el Señor a Isaac. Dijo, pues no voy. ¿Dónde lo leyó? No hacía falta. Jacob,
¿Dónde se congregaba? En ninguna parte. Pero sin embargo él tenía encuentro con ángeles, él hablaba con Dios. Dios le dijo, a partir de ahora te vas a llamar Israel. Jacob no, Israel. ¿Cómo tenían ellos tanta línea directa con Dios? José nunca leyó la Biblia. Uno de los hijos de Jacob nunca leyó la Biblia. Nunca fue al culto, nunca estuvo en una reunión. Sin embargo, un día le vino una mujer casada a proponerse acostarse con él. Dice, ni se te ocurra, yo no puedo hacer eso, pecaría contra mi Dios. Pero ¿dónde está escrito que eso es pecado? Dijo. ¿En qué libro? ¿Dónde está escrito que acostarte con la mujer de tu amo Potifar sea pecado? Aquí está escrito. No necesito ley, no necesito Torah, no necesito nada porque yo conozco a mi Dios. Y como conozco a mi Dios, sé lo que le gusta y lo que no le gusta, lo que le agrada y lo que no le agrada. Y a Noé le dice, cuando construyas el arca, vas a coger 7 parejas de animales limpios y animales impuros y los vas a meter en el arca. ¿Y cómo sé cuáles son los limpios y cuáles son los impuros? Si eso no está escrito, yo te lo voy a decir. Entonces hubo un tiempo, hubo una generación, hubo un grupo de personas minoritarias que tenían un nivel de comunión, un nivel de santidad, un nivel de relación con Dios tan elevado que no necesitaban que nadie les predicara, que no necesitaban Torah, que no necesitaban ley, ni mandamientos, ni nada. Entonces la pregunta la vuelvo a hacer otra vez, ¿para qué Dios la dio? Si cuando Dios le hablaba a esta gente, ellos entendían y obedecían, ¿para qué da la ley? Cuando la ley son 613 mandamientos. ¿Para qué? Si ellos saben, con esta no me puedo acostar, este es un animal limpio y no se puede comer, este es inmundo y no lo puedo comer, esto lo puedo hacer, aquello no lo puedo hacer, si lo saben todo porque tienen esa ley grabada en sus conciencias y en sus corazones, ¿para qué le das la ley? Bueno, es que la Biblia dice para qué fue dada, vamos a verlo. Gálatas capítulo 3, verso 19. Porque esta pregunta que yo estoy lanzando hoy a todos ustedes, esta pregunta no es la primera vez que un ser humano se la hace en la historia de la humanidad. Esta pregunta ya se la han hecho miles a lo largo de la historia. Por lo tanto, tiene respuesta. ¿Dónde está? En la Biblia. Vamos a verla. Gálatas capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Para qué sirve la ley? Porque Abraham no la necesitó. Abraham se circuncidó él solo. Él solo, sí, él, y a su hijo, y al otro, y al otro. Entonces, ¿para qué fue, o para qué sirve entonces la ley? Amigo, escucha esto. Es que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Porque no todo el mundo era como Abraham, no todo el mundo era como su hijo Isaac o como su nieto Jacob, no todo el mundo tenía la espiritualidad y la santidad y el nivel de relación como tenía José. Ojalá fuera así, pero no era la realidad. Por lo tanto, hay que poner límites. Por lo tanto, la ley no fue dada para los buenos, sino para los transgresores, porque los buenos no necesitan ley. Dice, ¿qué ley le voy a poner a un obediente como Abraham? ¿Qué ley le voy a poner? No me obedezcas tanto. Oye, no tengas tanta fe. A los que hacen la voluntad de Dios, a los que conocen al Señor, no necesitan ley, pero fue dada a los transgresores. Y ellos no eran transgresores, pero iba a haber muchos. Fue dada a causa de las transgresiones hasta, ay amigo, esta preposición es fundamental. ¿Hasta cuándo? Viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿A quién se le hizo la promesa? A Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando venga esa simiente, cuando se cumpla esa promesa que yo te he dado, hasta ese momento llega la ley. Mientras tanto, no. Entonces dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Dice, en ninguna manera. Pero si por la ley, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes, escucha, antes de que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados, enclaustrados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera, versículo 24, que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos ¿a quién? Para llevarnos a Cristo. Yo pregunto, ¿vino ya Cristo o no ha venido todavía? Porque en Israel lo están esperando, dicen que no ha venido. Pero yo pregunto hoy en Santa Cruz de Tenerife, ¿Cristo ha venido, sí o no? Bueno, pues sí ha venido. Y dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya está. Si usted no entiende esto, pues oiga, yo intentaré explicárselo lo mejor que pueda, pero está tan claro, pero tan claro. Abraham, te voy a dar una promesa, pero entre la promesa y el cumplimiento de la misma van a pasar muchas generaciones, muchos siglos. Y yo conozco al ser humano, porque si cuando eran perfectos y hablaban conmigo todos los días, pecaron y desobedecieron, imagínate ahora que ya le dieron lugar al pecado, que ya han probado la rebeldía y la desobediencia. Si antes no pudieron mantenerse en santidad, ¿cuánto menos ahora? Por lo tanto, entre que te he dado la promesa y hasta que venga la promesa, y la promesa es Cristo, van a pasar muchas generaciones, muchísimas, miles y miles de personas. ¿Cómo hacemos para que esto no se desmadre? ¿Cómo hacemos para que el mundo no se autodestruya? ¿Cómo hacemos para frenar la maldad? Poniendo leyes. Los casados, ustedes no pueden engañar a sus mujeres con otras mujeres. Mujeres, ustedes tienen que ser fieles a vuestros maridos. Hijos, tenéis que obedecer a vuestros padres. Agricultores, tenéis que hacer esto y esto y esto. Ganaderos, tenéis que hacer esto, esto y esto y esto. Solteros, casadas, viudas, y hay un montón de leyes. Pero si yo sé que de aquí al Puerto de la Cruz o de aquí a los cristianos no puedo ir a más de 120, porque yo lo sé, ¿sí o no? Yo no necesito que por el camino me pongan carteles y carteles y carteles y carteles y carteles. 120, 120. Pero si ya lo sé. Pero entonces, ¿por qué se ponen? Porque siempre habrá alguno que aún, a pesar de que lo sabe, se va a pasar el límite y va a querer ir de 200. Y después pasa lo que pasa. Si yo sé que en España se circula por la derecha y los que me vienen por la izquierda, yo no necesito tantas indicaciones, porque ya lo sé, ya lo aprendí, ya lo sé de toda la vida. Ay, amigo, pero hay gente que a pesar de esas leyes dice, no, yo me voy a ir por la izquierda, y mira lo que pasa. Los kamikazes, que encima apuestan dinero, chocan uno con otro y se rompen familias y un auténtico desastre. Las leyes se ponen para los transgresores, no para los obedientes. Si usted ama a su esposa, usted no necesita poner un cartel en la puerta de su casa, no cometerás adulterio. Es que yo ya lo sé, José lo sabía, sin necesidad de ley. Pero dice la Biblia que el Señor dio la ley para parar, para frenar, para poner un coto, porque ellos vivían rodeados de amorreos, filisteos, jebuseos, cananeos, y aquellos eran un desmadre, un desorden de países. Comían de todo, se mataban unos a otros. Bueno, era terrible lo que esa gente hacía. Si yo cojo a mi pueblo de la esclavitud en Egipto y los meta a vivir con esta gente, se van a pudrir como ellos, se van a terminar matando unos a otros. Entonces pongo leyes. Por ejemplo, ¿por qué los judíos tienen la obligación o tenían la obligación en aquel tiempo de sacrificar en el altar animales como por ejemplo corderos, ovejas, bueyes? Porque eran los animales sagrados del enemigo. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? No, de sagrado nada, aquí el único sagrado es el Señor. Y puso leyes para marcar una diferencia, para que ustedes sean un pueblo diferente, que habla diferente, piensa diferente, viste diferente, actúa diferente. Pero el que sabe cómo soy yo, no necesita leyes. El que sabe cómo soy yo, como el caso de mi amigo Abraham, como el caso de José, y como el caso de otros personajes, ellos saben cómo tienen que vivir, porque tienen comunión conmigo, pero ustedes, la mayoría, que no tienen comunión conmigo ni la quieren tener, yo a ustedes les tengo que meter leyes y leyes y leyes y leyes, y esto no, y esto no, y esto no. Y la ley, escúchame bien, no hay misericordia, no hay clemencia en la ley, no existe. Te para el guardia civil y usted va a 200. Y le dice, carnet de conducir, papeles del vehículo, no sé qué, no sé cuánto. Y usted le dice, mire, ¿y no me podría perdonar? No. ¿Por qué? Porque la ley dice que usted se ha pasado el límite de velocidad y según la ley, yo lo tengo a usted que multar. ¿No hay misericordia? No.
¿No hay clemencia? No. ¿Ah? Y como le dijo una vez un hermano que venía conmigo en el coche, le dice, y si sigue hablando y protestando, también le voy a poner otra multa porque veo que no llevaba el cinturón de seguridad puesto, así que mejor estése calladito. Pues le van a caer todas encima. ¿Qué le parece, amigo? Entonces la ley tuvo un objetivo temporal, transitorio. Primero, poner freno, poner limitaciones al desmadre, a la carnalidad del hombre. Segundo, aunque le suene fuerte, hacerle la vida imposible al hombre. ¿Para qué? Para que llegues un momento en el que diga, yo no puedo con esto, Señor, esto es demasiado, esto es terrible. Señor, 613 mandamientos, pero si Adán tenía uno y era perfecto y no pudo, y a mí me manda 613, no puedo. Claro, pero te quiero llevar a un momento en el que digas, me rindo, yo no puedo con esto. Y entonces tendrás que pedirme ayuda a mí, y en ese momento te mandaré a mi hijo, ¿te das cuenta? Porque la ley es un instrumento, no un fin. Y hay gente que se queda con el medio y no se da cuenta de que Dios utiliza cosas, pero todas esas cosas, ¿a quién apuntan? En la misma dirección. Apuntan a Cristo. Y si no entendemos que el Evangelio, la figura central del Evangelio no es el pastor, no es la iglesia, no son los milagros, sino que la figura central, el mensaje central del Evangelio se llama Jesucristo, no vas a entender absolutamente nada, porque hasta que usted no entienda la base, usted no va a poder construir encima. Se le va a venir todo abajo. Y la ley es un medio, no un fin en sí mismo. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos 3:21. Lo tengo aquí también subrayado, se lo leo. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por medio de la ley y de los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Sigo leyendo versículo 22. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, palabra más rara esta, sustitúyela y ponga sustituto. Él es el sustituto, Él ocupó tu lugar, ahora te lo explico. Nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de Jesús, de la fe de Jesús. ¿Dónde está puesta la jactancia? ¿Dónde está? Dice aquí, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto no lo he escrito yo, ¿eh? Y esto no se escribió ayer a la noche para el mensaje de hoy. Esto lleva 2000 años escrito. Conclusión, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, que si yo no cumplo la ley, yo me puedo salvar. ¿Cómo? Por la fe en el Señor Jesucristo. Pues esto es un disparate, para ti sí, para mí no. Para mí ha sido lo más maravilloso que he podido oír en mi vida. Que soy salvo por la fe en Jesucristo, no por lo que yo pueda llegar a ser, sino por lo que Él hizo por mí. Porque aunque intentara cumplirlo, no puedo, porque nunca daré la talla. Porque la ley de Dios es perfecta y el ser humano es imperfecto. Y como un ser imperfecto puede intentar o puede presumir de que él puede cumplir con la ley. Imposible. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? No, es también Dios de los gentiles. Y ciertamente lo es. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, Dios dio una ley temporal y transitoria hasta llevarnos a la realidad del cumplimiento de la promesa. Y cuando la promesa vino, y la promesa fue el Señor Jesucristo, el medio dejó de cumplir su objetivo. Este vaso de agua
es simplemente un medio para depositar en él agua. Pero el valor no está en el vaso. El valor está en su contenido. Y para poder transportar de un lugar a otro el agua no lo puedo llevar en la mano. Lo tengo que llevar en un recipiente. En este caso el vaso o la botella. Pero cuando yo bebo el agua, ya el vaso no tiene ninguna razón de ser. ¿Qué es más importante, el contenido o el continente? ¿Qué es más importante, el medio o el fin? ¿Qué es más importante, aquello que se utilizó para llevarme a Cristo o Cristo que fue el cumplimiento de aquel medio por el cual Dios estableció la ley? Decide tú, tienes que decidir. Nosotros tenemos la capacidad de elegir el tipo de vida que vamos a llevar delante del Señor. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con los mandamientos de la Biblia? Me refiero a los del Antiguo Testamento. Vamos a poner un ejemplo y vamos a proponer en esta tarde el cumplirlos a rajatabla. Voy a llevarles, por ejemplo, a dos versículos, Éxodo 23 y Levítico 23, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Éxodo, repito, 23:14. Y el otro es Levítico 23 también. Los dos capítulos 23. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué nos conviene más. Éxodo capítulo 23. Dije que es versículo 14. Vale, vamos para allá. 23:14. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Halloween, Semana Santa y Navidad. ¿No? Eso no dice aquí. Pero que dice que hay 3 fiestas en el año que tengo que celebrar. Vamos a ver cuáles son. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. El mes de Abib, ¿cuál es ese mes? ¿Cuál es el mes de Abib? ¿Qué significa Abib? Tel Abib. ¿No hay una ciudad que se llama Tel Abib? ¿Y Abib qué significa? Primavera. Como yo te mandé en el tiempo de la primavera. Porque en ese mes saliste de Egipto y ninguno se podrá presentar delante de mí con las manos vacías. Bien, ya sé cuál es una. Los panes sin levadura. 7 días comiendo panes sin levadura. Vale. Segunda, la fiesta de la siega. Bien. Y después, si quieres, podemos leer la otra que también nos dice que era la fiesta de los tabernáculos. Está en Levítico 23:34. Y ahora dice, 3 veces en el año, versículo 17, estoy aquí, 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor. Vale, entonces según el Antiguo Testamento, estamos tratando de hacer una prueba práctica, objetiva, para ver si podemos cumplir con esto. 3 veces al año dice el Señor en su palabra que todo varón, luego las mujeres que... estaban excluidas. No me dijeron nunca eso. Yo no sé lo que ustedes le dijeron, yo sé lo que estoy diciendo. Las mujeres no tenían obligación de hacerlo, los hombres sí. 3 veces al año, fiesta de Pascua o Pesaj. Pesaj significa saltar. Saltaron de la esclavitud a la libertad. Un poquito más adelante, 50 días más adelante, la fiesta que llamamos nosotros Pentecostés o Shavuot, la fiesta de las semanas. Y al final, casi entre septiembre, generalmente octubre, una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. Pero la pregunta es, ya sé el nombre de las fiestas, ya sé cuántas fiestas son, pero ¿dónde se celebraban? ¿Dónde se ponían en práctica estas fiestas? ¿Dónde? ¿Dónde?
en el sitio que estableciera el Señor tu Dios. ¿De dónde huía Jonás? ¿De Tacoronte? ¿De la matanza? ¿De dónde huía Jonás? Él huía de Jerusalén, huía de Israel, porque en la mentalidad del judío se les metió hasta en los tuétanos que Dios vive en el templo de Jerusalén. Por eso yo cuanto más me aleje de Jerusalén, más me alejo de la presencia de Dios. Mira, hasta el día de hoy, hermano, escuchen bien esto, hasta el día de hoy en Israel está la creencia de que el mundo son como grandes círculos concéntricos. Cuanto más lejos vivas de Jerusalén, más lejos vives de Dios. Si tú vives dentro de Israel, estás más cerca de Dios. Pero si vives en el norte de Israel, no estás tan cerca de Dios como el que vive en el centro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén era donde vivía el gran rey, no donde vive, donde vivía el gran rey. Pero dentro de Jerusalén había una montañita, un monte llamado el monte Moriah, y dentro del monte había un edificio, y dentro del edificio había 2 habitaciones, y dentro de ese edificio había una en particular, pequeñita, que era el Santo Santorum, el lugar santísimo, donde estaba allí el Arca de la Alianza, y donde entraba una vez al año, en el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote. Ese era el hombre que vivía más cerca de Dios. Los demás vivían, depende, a 4 kilómetros de Dios, a 5 kilómetros de Dios, a 8 kilómetros de Dios. Esa era la mentalidad, esa era la mentalidad que había. Y el Señor dice, me celebraréis estas 3 fiestas anuales donde yo lo dijere, donde yo lo estableciere. Bueno, venga, va, a ver, tubillete.com, vamos a sacar billetes para poner esto en práctica. Estamos ahora en la fiesta de la... ¿Cómo es? La fiesta de la Pascua. Muy bien, venga, tubillete.com. Mañana sacamos un billete, salimos desde Tenerife Sur, paramos en Madrid o en Barcelona y de ahí cogemos otro avión y nos vamos a Tel Aviv. Llegamos a Tel Aviv, cogemos la guagua y nos vamos a Jerusalén. Cuando lleguemos a Jerusalén decimos, oye, una pregunta, ¿el monte Moria aquí dónde queda? Pues claro, uno se imagina el monte Moria como las cañadas del Teide, ¿no? El monte Moria es un monte muy chiquitín, que lo han aplanado encima para poder construir, y entonces llegas y te dicen, no, el monte Moria está dentro de la ciudad vieja de Jerusalén. Venga, nos metemos por donde entramos, por la puerta de Damasco, que la conocen muchos de ustedes, que hemos ido allí. Venga, entramos por la puerta de Damasco, empezamos a darnos codazos con todo el mundo porque es una calle abarrotada, cruzamos todo el barrio árabe, follón tremendo, llegamos al control militar. Allí nos quitamos las chaquetas, los bolígrafos, los móviles, todo, y ya pasamos del barrio árabe al barrio judío. Ya estamos allí estamos en el muro de los lamentos, en el Kotel Hammurabi, el muro occidental, ¿vale? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde está el monte? Está allá arriba. ¿Y cómo subimos? Bueno, como tú no eres musulmán, tú no puedes subir por cualquier parte. Solamente hay una puerta de acceso, una escalera de madera de acceso para los no musulmanes, y es esa. Entonces tienes que ponerte en la cola, no se te ocurre llevarte una estrella de David, una cruz, una Biblia, porque te prenden fuego allí mismo. Entonces tienes que hacer una cola enorme, enorme, y cuando llegas arriba y cruzas el puente de madera, y llegas allí arriba y dices, Salem Aleikum Salam, Alhamdulillah, Zukra. Vamos a buscar el templo. Y te dice, ¿el qué? Claro, como a lo mejor no habla español, le tienes que decir el Bet Hamidash. Aquí no hay Bet Hamidash. Aquí hay 2 mezquitas. Una allí y otra aquí. Aquella se llama la mezquita de Omar. Y aquella se llama la mezquita de Al-Aqsa. ¿Pero y el templo? Porque yo he leído aquí que tengo que venir al templo del Señor 3 veces al año y he venido de Tenerife. Y todos estos conmigo. Pues aquí no hay templo, y como se ponga chulo le damos una paliza y lo tiramos del muro abajo, y no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? Entonces me vengo a Tenerife frustrado porque digo, Señor, no puedo cumplir tu palabra, Señor, no puedo. Porque la voy a cumplir ¿dónde? En mi casa, eso no vale, no vale. Es que es allí. Es decir, que los cristianos españoles que vivían en el sur o en el norte de España tenían que viajar 3 veces al año a ir a Jerusalén. ¿Me estás diciendo eso? Exactamente te estoy diciendo eso. Y si no quería, eso es otro tema. Pero el Señor dijo 3 veces al año se me van todos a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot y la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Pero Señor, si yo lo quiero hacer hoy en día yo cojo tu palabra y la interpreto literal y la quiero poner en práctica, no puedo. Y si no hago las cosas como tú me has dicho, ¿qué hago entonces?
Bueno, pues si no puedes hacer las cosas como yo he dicho, no las hagas, porque para hacerlas mal, mejor que no las hagas. Pero ¿y entonces cómo hago? Bueno, entonces lo que tengo que ir a la Biblia a buscar una respuesta a mi incertidumbre, a mi problema. Señor, ¿qué hago? Y ahora me encuentro que la Biblia dice, vuestra Pascua es Cristo. Ah, amigo, que mi Pascua es Cristo. Ajá, yo soy vuestra Pascua. Por eso mi paz os dejo, mi paz os doy. Y a donde vayas, te puedes estar tranquilo, porque si vives en el sur, en el norte, en América, en Oceanía o donde sea, en Cristo, lo que no puedes cumplir, aunque quieras, porque no se dan las condiciones, ya lo has cumplido si tienes a Cristo viviendo dentro de tu corazón. Ay, amigo, ¿os dais cuenta cómo Cristo es todo? ¿Te das cuenta cómo Cristo destaca por encima de todo? Es como cuando un alpinista está días y días y se esfuerza y lucha y oxígeno y esto y aquello. No ve nada, está luchando para llegar a una cumbre y cuando llega por fin arriba, ¡ay, amigo! Desde arriba se ve una panorámica alucinante, se ven todos los picos, se ve a lo mejor en el fondo otro continente, se ve, yo qué sé, el mar. Pero para poderlo ver todo, tienes que subir. Por eso dice la Biblia que hasta que no subamos, hasta que no levantemos en alto al Señor Jesucristo, no vamos a entender nada. No vas a entender nada, porque los mandamientos del Señor tienen condiciones. Y si no se dan las condiciones, no se puede poner en práctica el mandamiento. No te puedes inventar una Biblia a tu manera, a tu estilo. No se podían hacer sacrificios en las casas. Eso quiere decir que yo no puedo hablar de la Pascua en mi casa. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no podemos hablar en la iglesia o en la escuela dominical o en el culto de jóvenes o donde sea de cualquier otra fiesta? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que si usted quiere hacer las cosas decentemente y con orden, como Dios manda, aunque quisieras, no puedes. Porque de los 613 mandamientos, más de 418 giran en torno a la construcción del templo. Ahora mi pregunta es esta. ¿Dios no tiene poder para que se levante el templo en Jerusalén ahora mismo? Cuando le dijo Pilato al Señor, ¿no me hablas? ¿No me contestas? ¿Tú no sabes que yo tengo poder para...? Y el Señor como diciéndole, pero si yo hago así, amigo, yo hago así, me vienen aquí 1.000.000 de ángeles a defenderme. ¿Qué estás diciendo? Claro que el Señor podría ahora mismo hacer así, ¡bum!, y arrasar todo lo que hay allá arriba y construir el templo. ¿Pero por qué no lo hace? Pues porque no le da la gana. Porque no quiere. Porque el Señor permitió que lo destruyeran. Y el Señor hasta este momento, hasta este minuto, ha impedido que se vuelva a reconstruir. Para que ya no esté vuestra vida girando en torno a un edificio de piedra, sino que vuestra vida sea una vida cristocéntrica, centrado no en un templo, no en un lugar, no en un país, sino que vuestros ojos estén enfocados en Cristo. Y por eso Pablo dice, si habéis, tú sabrás si habéis o no, si habéis resucitado con Cristo, poner la mira, ¿dónde? ¿Dónde tengo que mirar? ¿A dónde mira el musulmán cuando ora? A la Meca. ¿A dónde mira el judío cuando ora? A Jerusalén. ¿Y a dónde mira el cristiano cuando ora? ¿A dónde miro? A Jerusalén no, a la Meca no. ¿A dónde miro? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde Cristo ha resucitado, y poneros con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ay, amigo, es que no me habían hablado así, que no es mi culpa que no te hayan dicho eso. Pero hoy en día nuestra vida no gira en torno a una fiesta, no gira en torno a un hombre, no gira en torno a un medio, sino gira en torno al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y sin Él no lo tenemos nada, y con Él lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Rey en esta tarde? ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Eso es lo que es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Aunque quisieras hoy a muerte dar tu vida por cumplir los mandamientos de la Torá, no puedes. No puedes. Por eso están insatisfechos continuamente. Por eso han tenido que decir, bueno, y si ahora no podemos orar 3 veces al día o presentar nuestro sacrificio, y no podemos subir al templo, y no podemos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahí se levantaron los rabinos a lo largo de la historia y escribieron una enciclopedia gigantesca, enorme, llamada el Talmud. Ay, amigo,
¿Y qué es el Talmud? Pues es la explicación de la Mishnah y la Gemara, la Totafot y la Hagahá. ¿Eso qué es? Tradiciones y tradiciones y mandamientos. Y el Señor dijo, recorréis tierra y mar para ganar a un prosélito. Y una vez que lo ganáis, le ponéis tanta presión y tantas cargas encima que lo agobiáis y lo convertís en 2 veces más hijo del infierno que antes, pero vosotros ni con un dedo las movéis. Que Dios no vino a ponernos cargas, Dios vino a decir: los que estáis cargados y trabajados, abusados espiritualmente, hartos de la vida, venid a mí, descansad, y yo os haré descansar, dice el Señor. Para eso vino Cristo. Y ahora podemos entender cosas tan sorprendentes que rompen los esquemas de la época y hoy en día, como por ejemplo aquella mujer que dice que la sorprendieron en el mismo acto de adulterio. Bueno, hermanos, yo entiendo que la pillaron con las manos en la masa. Ahora, si usted es mujer y está cometiendo adulterio y te pillan, quiere decir que pillan a uno y al otro, ¿o no? ¿O con quién está cometiendo usted adulterio? ¿Con la silla? ¿Con quién? No, te hemos pillado. Y no sacaron una foto porque no pudieron. Entonces cogen a la mujer y al hombre, cogen a la mujer y la llevan al Señor. Y le dicen, según nuestra ley, fíjate tú dándole clases de ley al Señor. Dándole clases de ley al Señor. Cuando esta Biblia que tengo en mi mano es la palabra escrita de Dios, lo que Dios hablaba, lo que salía por su boca, aquí se escribió, ¿sí o no? Pero entonces ¿Cristo qué era? Era la palabra hecha carne. Dios habló, Dios permitió que su palabra se escribiera y Dios permitió que su palabra se humanara, que su palabra se encarnara, y dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Luego, cuando vas a darle clases de Torah, cuando vas a darle clases de ley al Señor, el Señor, que es la palabra, dice, a ver, ¿qué dice vuestra ley? Si fui yo el que te la di. ¿De qué vais? ¿Le va a enseñar un hijo a ser un hijo al padre? Será al revés, ¿no? Digo yo. Es que nuestra ley dice que a tales personas hay que matarlas a pedradas. Bueno, a uno y a otro. ¿Y tú qué dices? Dice, bueno, la mujer, claro, echa polo, sabe que en cuestión de minutos hacen un hueco en el suelo, la meten de cintura para abajo, le ponen, a veces sí, a veces no, una especie de tela encima, la rodean y empiezan pim pam, hasta que la machacan y la matan a pedradas. A ver, que nosotros ya tenemos claro lo que tenemos que hacer, solamente venimos a pedirte tu opinión. ¿Tú qué opinas de esto? Porque esta merece morir. Y es verdad. En la ley no hay misericordia, el que la hace la paga, amigo. Menudo dilema, menudo problemón. ¿Pero para quién? ¿Para el Señor? El Señor no tiene nunca ningún problema. Dice, espérate un momento. Hace así. Escribe. Y venga a escribir. La lista vacía. Venga a escribir. Venga a escribir. Y dice que cuando miraban aquello, decían, oye, que puso en el suelo mi nombre. Ese soy yo. Claro, porque la inmensa mayoría que estaban allí condenando a los demás, ellos también habían tenido relaciones con ella. ¿Qué te crees? El que tiene digamos, una prepotencia de estar siempre acusando a los demás, generalmente es el peor que está, siempre es él. Generalmente es así. Es mucho más fácil apuntar así que verte que te estás apuntando tú, ¿no? Oye, que te puso ahí el DNI, muchachos, 42815-975B. Ese soy yo. Y ellos, cuando vieron los nombres en el suelo, dijeron, vámonos, nos pilló. A ver si vamos a morir también nosotros. Y dice que fue uno y el otro.
Todos se fueron, quedaron descubiertos, amigos. Amigos. Pero quedó uno solo. Uno que nunca había pecado. Uno que jamás había tenido un mal pensamiento. Uno que fue santo desde el vientre de su madre hasta el día de hoy. Uno que tenía toda la libertad del mundo para coger las piedras y machacarla viva. Y ese uno se llamaba Yeshua HaMashiach, el Señor Jesús. ¿Por qué no lo hizo? Porque es como una incoherencia que digas que se haga una cosa y luego tú mismo la quiebras. Esto hay que hacer, y cuando lo vamos a hacer no nos deja. ¿Cómo es esto? Pero es que para cumplir la ley, por ejemplo, este mandamiento, tienes que llevar una vida tan pura, tienes que llevar una vida tan santa, que para matar a otro, ¿cómo tiene que ser tu vida, amigo? ¿Cómo tienes que estar tú delante de Dios para poderle quitar la vida a esta persona, aunque se lo merezca? ¿Cómo tiene que estar tu vida? Es decir, que tú estás peor que ella, lo que pasa es que a ella la pillaron, pero tú has pasado desapercibido, porque tú eres el niño bueno. Esta es la mala porque la pillaron, pero hay algunos que no los han pillado todavía, pero son peor que los que han sido descubiertos. Y se sintieron aludidos, sus conciencias se sintieron tocadas y dijeron, vámonos, antes de que nos mate también a nosotros. Y el Señor la coge y le dice, levántate, mujer, yo no te condeno, solamente te voy a decir algo, vete y no peques más. ¡Qué alivio! Pero nos enfrentamos con un dilema. No se ha solucionado el tema totalmente. Claro, la mujer se va contenta, pero aquí hay una duda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La cumplimos o no la cumplimos? Porque si resulta que se acostó con otro y tú la perdonas y aquí no ha pasado nada, cuando tu palabra dice en la ley que hay que matarlas a pedradas, ¿en qué quedamos? Perdonamos ahora a los asesinos, a los pederastas, a los etarras, perdonamos a todo total. Dios es bueno y perdona a todo el mundo. ¿Es eso el mensaje que nos transmite el Señor? No, es que hay parte B, viene la segunda parte, escúchala. El Señor sabía que tenía que morir, pero si Él lo había mandado. El alma que pecare, esa morirá, y esta pecado tiene que morir. Pero vamos a hacer una cosa, no hemos leído esta tarde, cuando les dije esa palabra rara que se ha leído, Él es la propiciación de nuestros pecados, que les dije, si no la entiende, póngala por la palabra, Él es nuestro sustituto. ¿Os acordáis que lo dije? Muy bien, vamos a hacer una cosa, en vez de matarla a ella, yo me ofrezco voluntario para que me maten a mí. ¿A ti? Pero si tú no eres ni casado, tú no puedes cometer adulterio aunque quisieras. Tú no has pecado nunca, no importa. Yo vine a este mundo a dar mi vida en rescate por muchos. Y voy a morir por ti, Judas, también, que me vas a traicionar y me vas a vender. Voy a morir por ti. Te voy a estar esperando hasta las 3 de la tarde que muera, te voy a estar esperando colgado en la cruz. Y voy a morir por ti, Poncio Pilato, que te lavas las manos. Aquí no ha pasado nada. Por ti también voy a morir. Y voy a morir por ti, Anás y Caifás. Voy a morir por los borrachos, por los alcohólicos, por las prostitutas, voy a morir por los adúlteros, voy a morir por todos los criminales y asesinos de la historia de la humanidad, porque ese fue el mandato que recibí de mi Padre. ¿Estás dispuesto a que yo lance mi ira contra ti en vez de contra aquella, contra aquel y contra aquel? ¿Estás dispuesto a cargar todo el peso del pecado de toda la historia de la humanidad, de los que murieron, de los que viven y de los que aún no han nacido? ¿Estás dispuesto a semejante sacrificio? Y el Hijo dijo, hágase mi voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Entonces, cuando Cristo muere por esa mujer y por todos y cada uno de nosotros, cuando Él resucita, una mujer se lo encuentra y lo va a abrazar y dice, espera un momento, espera, no me toques todavía porque aún no he subido. Aún no he subido, aún no he ido a la presencia de mi Padre a decirle, Padre, mira, lo hice todo como tú me pediste, mira. Me traspasaron, me acribillaron, me torturaron, me escupieron, me hicieron de todo. Y el Padre acepta la sangre de su amado Hijo Jesús, le da unas vestiduras nuevas. Cuando se presenta el Señor y entra en aquella habitación donde están llorando y asustados y muertos de miedo, como hemos leído esta noche, dice, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Ya no tienen que tener miedo de nada ni de nadie, porque vengo con un mensaje de mi Padre, y es que le ha perdonado los pecados a todos ustedes. Así como a Adán, Dios le dijo, fuera, fuera de mi vista, fuera del jardín del Edén, porque has pecado, le has hecho más caso al diablo que a mí, y no mereces estar conmigo. Ahora lo que se perdió en Adán,
Lo recuperamos en Cristo. Y Cristo dice, ni se te ocurra ir en tu propia justicia, que yo cumplo la ley, que ni se te ocurra, porque no sales vivo de la presencia de mi Padre. Porque mira, Moisés no entró, Abraham mintió, David adulteró, no ha habido ni uno que pueda presumir de que ha hecho todo correctamente. Por lo tanto, ni se les ocurra a ustedes tener la temeridad de acercarse al trono de la gracia con vuestros trapos de inmundicia, con vuestras obras y con vuestras historias, porque no sirve de nada, porque el profeta Isaías dice literalmente que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y si quieren se lo digo en hebreo, como compresas usadas. ¿Eso dice en hebreo? Sí, Señor. Todo lo mejor que me puedan ofrecer, ese es el concepto que Dios tiene de lo mejor. Imagínate de lo peor. Señor, pero entonces, de nada sirven mis sacrificios, de nada sirven mis esfuerzos, de nada, de nada. Y ahora, ¿cómo me presento delante de Dios? Permítame la expresión, no me malinterpreten. Disfrazado de Cristo. Vestido de Cristo. Para que cuando tú vengas delante de Él, ¿por qué decimos, vengo a ti en el nombre de Cristo? Porque como vengas en tu nombre, amigo, como vengas en tu nombre, eres hombre muerto. Señor, no soy digno. Señor, no merezco nada. Soy un adúltero, soy un fornicario. Tengo problemas de este tipo, tengo problemas de otros. Soy así, soy asado. Cosas que ni mi mujer ni mi marido saben, las he hecho, las he deseado, las he pecado, las he comprado, las he mirado. Señor, no soy digno, pero vengo vestido con las ropas de justicia de Cristo. Y el Padre te dice, hijo mío, porque no te ve a ti, ve a Cristo. Y como ve a Cristo que cumplió la ley y dio la talla y su sangre nos ha limpiado de todo pecado, ahora podemos dormir en paz y vivir en paz, aunque no haga nada. Pero ¿cómo que no haga nada? No, que ya no tengo que hacer nada, porque ya todo lo hizo Él. Si usted quiere el vasito, toma el vaso. Pero el Señor dijo, ¿tú no te das cuenta que este vaso fue traspasado de generación en generación? Abraham se lo dio a Isaac. Isaac se lo dio a Jacob. Jacob se lo dio a José. José se lo dio al otro. Y fue pasando de generación en generación. Y dice, ¿y cuándo vamos a poder beber? ¿Cuándo vamos a ver el cumplimiento de esto? Y llegó Cristo y dice, del vaso del que yo bebo, vosotros también beberéis. Y no entendieron en ese momento nada. Pero hubieron personas que sí entendieron el mensaje. Lo entendieron mucho más claro que los religiosos. Porque el espíritu religioso embota la mente. El espíritu religioso fanatiza al pueblo. El espíritu religioso esclaviza la mentalidad de la gente. Y por eso los religiosos eran capaces, terrible hermano, de ver a una pobre mujer, 18 años asistiendo al culto y no le hacían ni caso. Porque está enferma y encima es mujer. Pero Cristo entró a la sinagoga y le dice, mujer, ven para acá, quedas libre de tu enfermedad. Y se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Y veía un leproso y decían los judíos, uy, un leproso, uy, que me contamina y me tengo que ir a mi casa de una semana sin poder entrar al templo. Ni loco me acerco yo a un leproso. Y el Señor hacía así y lo tocaba. ¿Qué va a manchar, qué va a contaminar al Señor? Un leproso nada lo puede contaminar, porque Él es bendito y santo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso fue una sinagoga y le dijo a un ciego, mira, sé libre de tu enfermedad. Y al otro lo sanaba y al otro no sé qué. Y claro, luego venían, bueno, pero no puede ser. Vamos a ver, es que hoy es Shabbat. Hoy es Shabbat. ¿Y? Es que en Shabbat no se puede hacer esto. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo eso? No, es que ya. ¿Y quién te sanó a ti? Yo no sé cómo se llama. ¿Y cómo te sanó? No, me puso barro en los ojos y me mandó al estanque de Siloé, que está en la otra punta de Jerusalén. Yo he estado en el estanque de Siloé, ¿te acuerdas, Carmen, cuando nos metimos por abajo? Que por poco te mueres allí, ¿eh? Un estanque enorme, kilómetros por debajo de tierra, lo mandó a la otra punta. ¿Por qué no lo mandó al estanque de Betesda, que está allí pegadito? Porque los judíos decían que un judío no podía caminar más de 1000 metros, más de 1050 metros en día de reposo. Por eso ustedes van a encontrar en la Biblia camino de un día de reposo. ¿Y cuánto es un camino de un día de reposo? 1050 metros. Pero si me voy al estanque Siloé, entre que voy y vengo, hay más de 1050 metros. Por eso los judíos le dijeron, ese hombre que te dio esa orden no es bueno, es un pecador.
porque ha quebrantado el día de reposo. Y dice este pobre hombre que no tenía mucho conocimiento de la palabra, mira, si es bueno, si es malo, si es pecador o no es pecador, ni lo sé, ni me interesa. Yo lo único que sé, que yo era ciego y ahora veo. Y ustedes con toda su parafernalia no me habéis podido ayudar en todos estos años. Y este hombre vino y en un segundo me cambió la vida. Hasta que tú no entiendas que el Evangelio ha superado con creces todos los medios, todos los vasitos, todos los instrumentos que ha utilizado el Señor, vas a ser un esclavo de cosas. No toques, eso no se puede hacer, eso no se puede mirar, eso no se puede ir. Y el Señor dice que ha venido para darnos libertad cuando conocemos la verdad, y la verdad se llama Cristo. Por eso en esta iglesia predicaremos toda la vida que teniendo a Cristo lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Hay iglesias, lo sé, soy consciente, llevo ahora 34, 35 años de pastor, conozco todos los pastores de estas islas, los conozco, sé cómo se llaman, cómo se mueven, incluso algunos que ni son pastores, pero ellos dicen que lo son. Y en algunas iglesias, si usted no paga el diezmo, está bajo maldición. Y la gente se asusta. Y si usted se va de esta iglesia, usted va sin la bendición. Y si usted no habla en lengua, no se va al cielo. Y venga condenación, y venga condenación. Mi Señor no vino para amargarle la vida a nadie. Mi Señor vino para dar libertad a los cautivos. Hoy estarás conmigo en el paraíso, hijo. Pero sin dar el diezmo. ¿Cómo se va a salvar sin dar el diezmo? Sin hablar en lengua, sin ayunar, sin evangelizar a nadie, así, por la buena. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué ha hecho este hombre? Nada. Es que no puede hacer nada. El que lo está haciendo soy yo. Y como yo lo voy a hacer bien, yo te ofrezco el paraíso y lo que haga falta. Pero hay algunos que están empeñados, porque son ignorantes y quieren seguir siendo ignorantes, que es lo peor, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que hacer tal, que hay que hacer tal, que hay que hacer no sé qué, y que hay que hacer no sé cuánto, y que hay que hacer, que te he demostrado con la Biblia, o no te enteras, te he demostrado con la Biblia que aunque quieras cumplir la ley no puedes, hombre, te lo estoy diciendo. Entonces no sigas R que R con lo mismo, no sigas R que R con lo mismo, hombre. No se puede cumplir la ley, no se puede cumplir la Torá, no se puede cumplir bajo ningún concepto. Hay un laxus que ha quedado ahí suspendido, y es el tiempo de gracia, en el cual dice el Señor, ahora prediquen el Evangelio, abren los ojos a la gente, que entiendan que no es a través de este medio, que no es a través de aquel, que hay un solo camino, un solo mediador, y tiene nombre, se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted viene a esta iglesia y quiere dar el diezmo, que no lo quiere dar, a mí me da igual si usted da dinero o no da igual de dinero, me da igual. Si muchos de ustedes cuando estaban en el mundo yo estaba predicando el Evangelio, si yo no vivo de lo que la gente da, yo vivo por fe porque sé que mi Señor es mi pastor y nada me faltará. Si usted habla en lengua, pues me parece bien, mire, es que yo no quiero hablar en lengua, pues no hable, mijo. A mí me da igual si usted habla o no habla en lengua. Es que a mí no me gusta ayunar, pues no ayune. Es que yo no puedo venir a la oración por la mañana, pues no venga. Pero entonces esto que es un libertinaje, no, es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es vivir tranquilo, vivir sin agobios, vivir sin presiones religiosas. Yo odio la religión, porque las religiones son ataduras y son presiones a la gente. Y encima el religioso se cree que por cumplir está agradando a Dios, y a veces nada más lejos de la realidad. ¿Saben lo que le digo? Lo que le digo a muchos. Disfruta de la vida. Disfrute de la vida. Hermano, ¿y si yo no me levanto a las 6 de la mañana y si oro a las 10? ¿Qué? El Señor a las 10 está ocupado, no lo puedo atender. Nunca he entendido eso. Está bien levantarse temprano y orar, yo no tengo nada en contra de eso. Pero si mañana quiere dormir una horita más, ay Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque tenía que haber orado a las 6. ¿Dónde dice la Biblia que hay que orar a las 6? La Biblia dice, orad sin cesar. A las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Dios no ha venido a traernos condenación, hermano. Dios ha venido a alegrarnos la vida. No te la compliques más de lo que la vida nos pone impedimento. Porque el Señor ha venido a que usted sea libre, a que usted viva en paz. Se viene a la iglesia a disfrutar, no se viene a la iglesia a sufrir. Si usted va a una iglesia a sufrir, no vaya.
¿O usted es masoquista? ¿Le gusta que le humillen? ¿Le gusta salir vacío? ¿Le gusta salir mal? No, la iglesia ha sido diseñada por el Señor para abrirnos los ojos, para aclararnos nuestras dudas, para que no seamos ignorantes y vivamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y entonces qué tengo que hacer? Pues buscar a Dios en oración, esforzarme en lo que dice el Señor. Ahora bien, yo les hago una pregunta. Si no se puede cumplir la Torá porque no se dan las condiciones actuales para cumplirla, ¿para qué complicarme la vida queriendo cumplir con algo que no se puede? Dele la vuelta a la tortilla. ¿Usted puede hoy en día orar? Pues ponte a orar. ¿Usted puede hoy en día congregarse? Sí, pues congréguese. ¿Usted puede leer la Biblia? ¿Usted puede evangelizar? ¿Usted puede ayudar a una persona así? Entonces, ¿por qué no te preocupas más en hacer lo que puedes hacer? Y no te agobias tanto con lo que no puedes hacer. ¿Usted puede hacer feliz a su mujer? Pues hágala. No, es que, no sé, haga lo que pueda hacer y deje en las manos de Dios lo que usted no puede hacer. Ese es el evangelio que se predica aquí. Esto es lo que se enseña en esta congregación, Vida Nueva. Aquí y en nuestra iglesia en el Puerto de la Cruz y lo que estamos enseñando en el sur, esto es lo que aquí enseñamos. Es que en la otra iglesia, es que a mí no me interesa lo que enseñen en otras congregaciones, no me interesa. Aquí enseñamos la libertad que Cristo nos vino a dar, no libertinaje. Aquí enseñamos una vida de tranquilidad, de paz, de sosiego. Aquí enseñamos lo que dice la Biblia, predicamos el evangelio del Señor Jesucristo. Si usted quiere que yo le predique la Torá, váyase a Jerusalén, porque yo no soy un rabino, yo soy un cristiano. Y yo no tengo la obligación de enseñar Torá, yo tengo la obligación de enseñar evangelio. Eso es el mandato que dice la Biblia. Y dice la Biblia, y termino, y es la lectura que hoy se ha leído, por eso siempre usted tiene que prestar atención a la lectura que se lee antes del mensaje, porque en el 99% de los casos, la lectura previa al mensaje hace referencia o guarda relación directamente con el mensaje que posteriormente se va a compartir. Y si usted prestó atención, nuestra hermana Sonia subió aquí y dijo: si algún ángel del cielo viene y os predica otro evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. Vamos a hablar clara para entendernos. ¿Qué es anatema? Pues claro, si dice anatema y no sabe lo que es anatema, pues entonces... Anatema significa maldito. Literalmente, maldito. Es decir, que si mañana o esta noche yo tengo un sueño y se me presenta un ángel... Hola, Manolo. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Te vengo a dar un mensaje. A ver. Que el Señor no va a venir. Vengo de parte del Señor que no va a venir. Vengo a decirte que la Biblia que tiene está equivocada, que no es la verdadera. Que hay por ahí otra que nunca se tradujo por miedo a no sé qué. Que el Señor no ha perdonado los pecados de todo el mundo, sino de unos cuantos. ¿Saben lo que hago con ese ángel? Tengo un bate de béisbol que cogí aquí en el rastro. Tengo un bate de béisbol. Le doy una entrada de palos al ángel, hermano. Yo he cogido más de una ocasión el bate de béisbol. Mira, una vez cuando cogí el bate de béisbol, fue en Bolivia, en Santa... ¿Hay algún boliviano aquí? Tú eres de Santa Cruz de la Sierra. En el séptimo anillo, donde teníamos nosotros el comedor, y comenzamos a dar de comer y comer y comer a los niños. Que ahí, tú sabes que hay mucha necesidad, ¿verdad? Por allí no aparecía nadie, ni los pastores de la ciudad cuando íbamos a visitar las iglesias, y Armando está ahí, que no me dejará mentir. Íbamos a las iglesias y contábamos lo que estábamos haciendo, de barro hasta aquí, miseria, era terrible aquello. Y nos decían, pues no sabíamos que aquí había eso. Y tú eres de aquí de Bolivia y yo vengo de 15.000 kilómetros y sé más de la miseria que hay en tu barrio que tú. ¿Pues tú qué pastor eres? ¿Qué evangelio predicas tú? Y lo llevábamos al barrio y se quedaban asustados. Llevamos un día un montón de doctores para que examinaran a los niños y decían, ay, estos niños qué sucios. Claro, ¿qué quiere? A los pocos días de estar allí predicando el evangelio y de haber inaugurado un comedor, hicimos una campaña evangelística y el barrio contento, bueno, la gente venía, era aquella una pasada. Ay, amigo, me dicen unos niños, hay por allí unos señores que también están como ustedes repartiendo folletos y Biblia. Y digo, ¿sí? Pero si aquí nunca ha venido nadie, ¿dónde están? Y me fui, ¿y saben quiénes eran? Ya saben, ¿no? Los testigos de Jehová.
No habían ido nunca en la vida, pero ahora que veían que la gente venía a escuchar la palabra, ahora ellos también venían a repartir comida, ahora ellos también venían de bueno. ¿Sabe lo que hice? Me da igual lo que usted opine, ¿eh? Me da exactamente igual. A las alturas que estoy, me fui, cogí un palo así, me acerqué a los testigos de Jehová y le dije, mira, sinvergüenza, aquí estas criaturas han estado pasando hambre y frío y miseria, y habéis sido incapaces en toda vuestra vida de haber venido aquí, y ahora porque veis que dando comida la gente viene a ver el evangelio, ahora vienen. Te doy 2 minutos para que desaparezcan del barrio. Como no se vayan del barrio, me lío a palos con ustedes y me quedo solo. Y los saqué a todos del barrio. No fueron más en el tiempo, yo no sé si fueron después, pero mientras yo esté aquí, aquí no entra un demonio de esto, utilizando malamente la palabra para... Y los saqué, bueno, no, gracias a Dios no tuve que darle ningún garrotazo a nadie, pero estuve dispuesto a darlo. Porque el Señor Jesucristo un día entró al templo y le dijo, ustedes son unos sinvergüenza, que utilizando la bondad del pueblo, que quieren beneficios al Señor, ahora vienen aquí y ponen unos precios abusivos y están convirtiendo mi casa de oración en una cueva de ladrones. Pero yo digo, ¿y cuántas cuevas de ladrones hay hoy en día? Que afuera pone iglesia no sé qué, iglesia no sé cuánto. Hermanos queridos, hay que espabilar y hay que darnos cuenta de que el Evangelio ha venido para darnos libertad. ¿Usted quiere vivir en esa libertad? Bienvenido sea. ¿No quiere vivir en la libertad de Cristo? Bueno, pues que Dios le bendiga, pero en esta congregación no adaptamos la doctrina a usted. Usted no está aquí para pastorearme a mí. Yo estoy aquí para pastorearte a ti. Y si usted viene a esta congregación, aquí predicamos esto. Dé el diezmo, no dé, el diezmo, habla en lengua, no habla en lengua, no sé qué, no sé cuánto. Aquí predicamos la libertad a través de la sangre de Jesucristo. Si usted quiere vivir de otra manera, búsquese otra iglesia porque esta seguramente no es la suya. Pero aquí queremos enseñarle a la gente a disfrutar de la vida. Por eso los vecinos me dicen todos los días, más de lo que ustedes se imaginan, qué maravilla de juventud tienen ustedes ahí, que no hacen botellón. Claro, imagínate, si yo veo un botellón aquí en la puerta de la iglesia, saco el bate de béisbol enseguida, ¿tú me entiendes? Ay, amigo, ahí se quedan hasta las tantas, no fuman, no beben, no hacen nada malo, no hacen nada bien. La gente alucina con estas criaturas, la gente alucina con esta gente, aunque a veces también con el sonidito se pasan un poco, pero bueno, ojalá todo fuera eso, ¿eh? Porque hemos enseñado 15 años seguidos, año tras año, uno detrás de otro, que en Cristo hay libertad. Y como en Cristo hay libertad, no lo cambiamos por nada ni por nadie. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero que cierres tus ojos y digas simplemente, gracias Señor, porque tú has venido para hacerme libre. Aleluya. Tú has venido para hacerme libre y en esa libertad que tú me has dado, de esa no me muevo.